Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Antes de comenzar la charla, quería hacer un comentario así personal. Esta mañana escuchaba las presentaciones, escuchaba los diálogos, y teniendo en mente que iba a tener esta conversación con el doctor, recordé una anécdota, digamos. Somos estudiantes de derechos contemporáneos. Ambos nos recibimos de abogados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, prácticamente en la misma época, o sea que transitamos los pasillos de esa universidad al mismo tiempo. Es una universidad con muchos alumnos, muchísimos alumnos. Estamos hablando de, yo creo que decenas de miles de alumnos, que por tal motivo son prácticamente anónimos. Nadie conoce a nadie. Uno se cruza con caras, lo ve, pero no sabe quién es quién. Salvo algunas raras excepciones, muy poquitas. En cada camada hay 1 o 2 nombres que circulan en los pasillos, ¿no? Y que se sabe, hay un alumno que se destaca, que es brillante por algo, y que incluso esos nombres, cuando se sabe que van a dar un examen tal día, la gente va a escuchar esos exámenes. Bueno, en mi época uno de esos nombres era el de Carlos Rosenkrantz. Pasaron muchos años después y un día veo que había sido designado miembro del más alto tribunal de la Nación, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que digamos que es el lugar más alto al que puede aspirar un abogado. Bueno, ese día yo tuve una sensación de que la meritocracia funcionó, que se habían alineado los méritos con las recompensas. Si es que ser miembro de la Corte podemos decir que es una recompensa, eso lo podemos discutir más. Pero sentí también algo del valor justicia como que se había hecho. Y la idea es reflexionar un poco sobre esto. Le hemos puesto a este diálogo los necesarios equilibrios de una sociedad justa. Carlos, ¿qué entiende por una sociedad justa? ¿Qué reflexiones le merece este término? Bueno, muchas gracias, Juan, por la introducción, la anécdota. Me hace placentero recordar tiempos pasados, cuando nosotros teníamos mucho pelo. A ver, siempre es un enorme desafío tratar estos temas. No en vano son temas que se vienen discutiendo hace siglos. Por lo tanto, para decir algo mínimamente inteligible, déjenme realizar algunas consideraciones a modo de prolegómeno. ¿Puedo acercar el micrófono a mí en lugar de yo acercarme al micrófono? Sí. La cuestión de la justicia es una cuestión complicada, es como la cuestión de la belleza. ¿Por qué es una cuestión complicada? Porque uno no puede realizar un juicio acerca de si un arreglo social, un modo de distribución de recursos es justo o injusto si previamente no tiene una teoría de la justicia. Del mismo modo que para saber si algo es bello o no es bello, uno tiene que tener una teoría de la belleza. Son teorías silenciosas, porque muchas veces llegamos a nuestras conclusiones acerca de lo justo y de lo bello sin hacer explícitas las teorías sobre las que nos basamos. Pero las discusiones acerca de la justicia y de la belleza son discusiones muy complicadas porque presuponen teorías, y teorías acerca de las cuales no hay generalizado consenso. Así como estamos en desacuerdo respecto a qué es lo bello, la primera vez que alguien se enfrenta al Mingitorio de Duchamp, por ejemplo, puede creer que es el epítome de lo no bello. Sin embargo, está inscripto en el canon de la belleza.
Con la justicia, que es un poco menos inasible que la cuestión de la belleza, pasa más o menos lo mismo. La cuestión de la justicia es básicamente regula el modo en que se deben distribuir las cargas y los beneficios en empresas o comunidades cooperativas. Cuando uno califica a un arreglo social como justo e injusto, lo que está diciendo es, en esta situación, las cargas y beneficios de los esfuerzos cooperativos fueron distribuidos de un modo aceptable para todos, correcto, o de un modo inaceptable para todos, o para algunos, y por lo tanto incorrecto. Hay muchas teorías de la justicia. Por ejemplo, podemos pensar que el modo correcto de distribuir beneficios y cargas en empresas cooperativas es a cada uno de acuerdo con sus necesidades. Esta es la famosa idea de Marx en la crítica del programa de Gotha, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Podemos pensar que el modo de distribución tiene que tener en cuenta solamente la contribución, cómo contribuye cada uno al esfuerzo colectivo. No hay unanimidad, disentimos. Y como disentimos, como no nos podemos poner de acuerdo, necesitamos sustitutos operativos, necesitamos modos de zanjar nuestros desacuerdos respecto de qué es lo que una sociedad debe hacer en términos de distribución de beneficios y de cargas en el esfuerzo cooperativo común. Y ahí viene la política con P mayúscula. La política nace para zanjar la imposibilidad de ponernos de acuerdo respecto de cómo una sociedad debe distribuir sus cargas y sus beneficios. El punto muy importante con el que hay que empezar a pensar esta cuestión es que muchas veces no tenemos suficientemente en cuenta, y creo que de algún modo regimenta la buena respuesta a la pregunta de cómo hacemos una sociedad más justa, es entender que nuestra sociedad debe ser concebida como un esfuerzo cooperativo para beneficios recíprocos. La sociedad tiene que ser algo que nos sirva a todos, con la que todos estemos mejor. Si empezamos a pensar de ese modo, hay ciertas cosas que nos lucirían inmediatamente como absolutamente inaceptables, como por ejemplo, ningún ejército deja a sus heridos en batalla, a sus heridos en el campo de batalla. Es impropio de un ejército hacer eso. Los heridos se recogen. ¿Por qué? Porque son los que están peor. Bueno, lo mismo debía parecernos respecto a nuestra sociedad. Debemos preocuparnos primero por los que están peor. ¿Por qué? Porque la sociedad es una empresa cooperativa para beneficios recíprocos. Si no fuese una empresa cooperativa para beneficios recíprocos, no habría ningún incentivo para que todos querramos ser partes de una sociedad. No sé si, Juan, respondo algo de lo que me preguntaste. Sí, sin duda, creo que hay un par de puntos muy importantes, ¿no? Esto que nos tenemos que preocupar por los que están peor y que nos tiene que servir a todos, ¿no? Me parece que son dos ideas muy interesantes. Ahora, hoy surgió permanentemente, y no es la primera vez, ¿no? Esto viene surgiendo en otros encuentros anuales, la dificultad grande que parecemos tener como sociedad para zanjar esos desacuerdos, ¿no? Hoy alguien dijo, y me pareció interesante, ¿no? Tal vez más que buscar los grandes acuerdos, y tal vez el gran acuerdo es la Constitución Nacional, después busquemos acuerdos más pequeños, tal vez para ir aprendiendo el ejercicio de lograr acuerdos. Yo pensaba, ¿no? La Corte Suprema es un órgano colegiado que toma sus decisiones por mayoría. Eso supongo que fuerza el ejercicio de intentar conseguir acuerdos. ¿Hay alguna técnica, alguna buena práctica, algún consejo que de su experiencia pueda compartir como para poder salir de esta dificultad, parece endémica,
de zanjar desacuerdos que tenemos? Bueno, esa es una buena pregunta, pero creo que hay que empezar distinguiendo distintos tipos de consenso. Por ejemplo, básicamente dos tipos de consenso. El primero lo llamaría un consenso transaccional. Kant llamaba esto modus vivendi, un modo de vivir, una paz romana. Un modo de convivir con otros, pero solo eso, un modo de convivir con otros. Y esos acuerdos pueden ser meramente transaccionales, en donde cada uno abdica de parte de sus convicciones como la única manera de poder hacer cosas con otros. Las sociedades necesitan acuerdos transaccionales. No sé si lo que pasa en un tribunal de derecho es extrapolable a una sociedad, porque un tribunal de derecho es diferente, es como la discusión es más parecida a la discusión que se daría en un congreso de físicos, en donde no se admiten los acuerdos transaccionales. Los acuerdos transaccionales no nos llevan a la verdad física. Si hay consenso, es un consenso distinto en los tribunales de derecho. El consenso es un consenso que se da por el común endoso de principios comunes. No es transaccional. El consenso es producto de que más de uno ve que los principios correctos son unos y no otros. De modo que, reitero, es un ejercicio muchísimo menos transaccional que el consenso transaccional que se debe dar en sociedades en donde lo que se busca no es la verdad. Los tribunales buscan la verdad jurídica. Yo creo que existe tal cosa. Yo creo que en el derecho hay corrección y hay incorrección. No es la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad de la biblioteca para el otro lado. La mitad de la biblioteca incurre en errores y la otra mitad de la biblioteca, a veces los jueces incurren en errores y a veces aciertan. Hay objetividad, reitero, o hay corrección. En los acuerdos transaccionales, esa es una pregunta que está fuera de lugar. Lo importante es encontrar un modo de vivir. Y las sociedades necesitan un poco de las dos cosas. Necesitan encontrar modos de vivir y necesitan encontrar que endosan en común ciertos principios que rigen la convivencia, que es distinto que un acuerdo transaccional. Es distinto que un acuerdo transaccional. Los dos tipos de consenso son generados por acuerdos, pero son acuerdos estructural y categorialmente diferentes. Las sociedades necesitan de los dos. En los tribunales hay solo un tipo de consenso, que es el consenso sobre la base de el común endoso de ciertos principios, de ciertas convicciones. No estaríamos satisfechos si un tribunal de derecho transase una decisión. Eso no nos parece denostable en el seno de una comunidad. Son cosas que se necesitan. Para que gente muy diversa pueda vivir en conjunto, hay que abdicar de ciertas aspiraciones como contraprestación para obtener igual o similar abdicación de parte de otros. Está muy clara la distinción, ¿no? Y me da la sensación de esa distinción que en ambos ejercicios lo que es realmente importante también es la escucha atenta, ¿no? Y abierta a entender las razones del otro, ya sea para un acuerdo transaccional o para entender si mi posición sobre lo que es justo y lo que corresponde es la correcta o si la otra parte tal vez tiene buenas razones para demostrarme que es la incorrecta, ¿no? Vuelvo un poco sobre el tema de la sociedad justa, ¿no? Y hoy se habló también de qué aporte tiene que hacer cada uno, etcétera. Aprovechando su rol como uno de los integrantes de la cabeza del Poder Judicial, el Poder Judicial, la pregunta mía sería, ¿el Poder Judicial tiene un rol? Supongo que sí, en la construcción de una sociedad justa.
Y me quedo pensando también en incentivos. Hoy se habló mucho de incentivos, ¿no? ¿Cómo establecer los incentivos correctos? Y yo pensaba, el Poder Judicial, independientemente de resolver conflictos concretos, ¿juega un rol para establecer los incentivos adecuados en una sociedad? A ver, sin duda hay una relación entre derecho y justicia, pero no es una relación necesariamente lineal. La primera responsabilidad de los jueces es aplicar el derecho. Eso quiere decir aplicar las reglas constitucionales o legales que han sido juridificadas, es decir, convertidas en derecho por los representantes de la voluntad popular. Nuevamente, es la primera responsabilidad, aplicar el derecho, que implica aplicar reglas. Obviamente eso tiene un efecto benéfico y lubricante de la cooperación social, porque si las reglas son aplicadas, la gente sabe a qué atenerse cuando coopera. Ahora, hay muchas veces que los objetivos últimos tienen que ser buscados de modo indirecto. Es como cuando el famoso ejemplo del arquero romano, que para dar en el blanco tiene que apuntar más alto. Con el derecho y la justicia pasa algo parecido. Hay una constante histórica, y es que en ninguna comunidad hay justicia si no hay derecho. El derecho es una precondición de la realización de la justicia. Y el derecho tiene su propia autonomía, tiene sus reglas internas. Si uno lo trasciende porque quiere realizar la justicia, muchas veces lo socava, porque trascender el derecho quiere decir debilitar las reglas jurídicas. De modo que quizá la contribución que hace la judicatura a la realización de la justicia en una comunidad es indirecta, porque requiere que aplique el derecho. Los jueces no son los agentes de cambio en una sociedad. Los jueces son como los árbitros en un partido de fútbol, no juegan el partido, lo arbitran. Los jueces adjudican los conflictos sobre la base de reglas que les son dadas y a las que debe honrar. Reitero, si las trascendiese, socavaría la búsqueda de la justicia porque socavaría el derecho. De modo que yo creo que esta es una distinción muy importante que hay que tener en claro siempre. A los jueces hay que pedirle, primero y principal, que apliquen el derecho. Si el derecho es injusto, hay que cambiarlo, pero no son los jueces los responsables de ese cambio. Sí tienen que, obviamente, proteger a la Constitución. Aplicar el derecho quiere decir proteger a la Constitución también. Quiere decir aplicar las reglas legales y proteger a la Constitución de las reglas que pueden ser inconstitucionales. Pero la relación entre derecho y justicia es una relación menos lineal de lo que mucha gente piensa. Nos quedan solamente 2 minutos y voy a tratar de aprovecharlos lo mejor posible. Hoy en uno de los paneles también surgió el tema de la judicatura y la necesidad de tener una justicia independiente, eficaz, proba. Y muchas veces yo siento que como sociedad civil vemos ese tema como muy ajeno a nosotros, ¿no? La justicia es como un compartimento estanco, ajeno a nosotros, y los especialistas se tendrán que dedicar de eso. ¿Tiene la sociedad civil un rol que jugar, un papel que cumplir para que exista una judicatura eficaz, independiente, proba? Sí, sin duda lo tiene. Quizá la virtud cardinal de
de los jueces sea la independencia, pero la independencia no quiere decir solamente independencia de otros, sino quiere decir también independencia de nuestras propias convicciones. Cuando uno es convertido en honrado con una magistratura judicial, no es para llevar adelante sus propias convicciones personales, sino para hacer lo que el derecho dice que debe hacerse. ¿Cómo puede contribuir la sociedad civil a mejorar la justicia? Yo creo que, como pasa en casi todos los órdenes de la vida, cuando el escrutinio sobre nosotros, los jueces, es más estricto, es mejor. Una de las funciones que debería toda sociedad llevar adelante respecto de los jueces es ver, por ejemplo, si son consistentes a lo largo del tiempo, si los principios que adoptan son transportables en otros casos, si son coherentes, o para ponerlo en términos que son relativamente técnicos, pero creo que suficientemente inteligibles e ilustrativos, si los jueces en su quehacer manifiestan la integridad de la justicia. Si los jueces no somos controlados, escrutinizados por la ciudadanía, bueno, podemos incurrir en más errores de los que incurriríamos de otro modo. De modo que, sin duda, hay un rol muy importante para la sociedad civil. Creo que las sociedades tienen los sistemas judiciales que contribuyen a crear. Creo que es muy importante ser conscientes de la relevancia de la designación de los jueces. Nosotros somos los únicos funcionarios que duramos en nuestras posiciones todas nuestras vidas, de modo que nuestras designaciones son muy importantes. Creo que el país tendría que ser muy consciente de que cuando se designa un juez, se designa a un funcionario que no va a poder ser removido salvo mala conducta, digamos, y por lo tanto la importancia de que se decida bien es crucial. Bueno, creo que el tiempo ya hace un ratito que nos marca 0 y creo que está bien cerrar con esta interpelación, ¿no? Pregunté sobre la sociedad civil. Este es un ambiente básicamente empresarial, que somos parte de esa sociedad civil, ¿no? Y creo que de acá nos llevamos también esa invitación a involucrarnos más, ¿no? A participar más, a prestar más atención a lo que tenemos que prestar atención, sobre todo en el fortalecimiento institucional, ¿no? Del cual la judicatura es una parte tan importante, ¿no? Carlos Rosenkrantz, muchas gracias nuevamente.